Buenas noches y sean bienvenidos a una vez a una serie de educación financiera. En este caso estamos hablando del plan de preparación financiero de emergencia. Es un plan que tenemos para 4 semanas, donde hablamos solo de cómo prepararnos para una emergencia financiera. Y una vez damos gracias al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington por sus siglas en inglés, el DFI, porque gracias a ellos podemos llegar cada semana con educación financiera para nuestra comunidad latina. Y el día de hoy vamos a hablar de la serie de preparación financiera de emergencia y vamos a hablar como de una guía de cómo proteger a su familia y a su comunidad ante situaciones de emergencia. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué pasaría? Pueden colocarlo por el chat o pueden abrir sus micrófonos si se sienten cómodos. ¿Qué pasaría hoy si su familia enfrenta una emergencia que es inesperada? Una enfermedad, algún tipo de accidente, pérdida de empleo. Todas estas situaciones no son ajenas, ¿verdad? Y son situaciones reales que pueden pasar cualquier tipo de persona y cada año estamos expuestos a alguna de nuestras familias que podamos estar expuestos a este tipo de situaciones. ¿Qué pasaría en el caso de ustedes? ¿Ustedes Bueno, sienten? Ajá, en mi adelante, Paola. caso, yo pienso que usualmente no estamos preparados y que sí es así como que difícil porque cuando ya estamos en las situaciones cuando decimos no tenemos esto, nos falta esto y así. Entonces, con las cosas que actualmente están pasando, yo sí me sentí así como que bien, como ¿cómo se podría decir? Mal en el aspecto de que no estamos preparados y decimos, y todo a la mera hora y te sientes como, pues insegura, al mismo tiempo te sientes como, am, como que quieres hacer todo en una sola vez y quisieras decir, lo hubiera hecho, hubiera tenido la información, pero ya estamos ahí, ¿no? En el Ujú, momento. Entonces, cuando es, ya está uno preparado, se siente como, más tranquilo mentalmente. sí, exactamente. Uno siente como inseguridad, tal como lo plantea Paola, porque estamos al incierto, no tenemos dinero, ¿verdad? Esa sensación de inseguridad, lo que nos da la falta de dinero, la falta de una planificación, aunque a veces decimos el dinero no lo es todo, pero ¿cómo nos puede ayudar y en estas situaciones sí? Porque si nos quedamos sin empleo necesitamos pagar renta, cubrir los gastos mensuales, pero no estamos preparados. Si la cabeza del hogar se enferma o en el peor de los casos falta, pues no estamos preparados para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, podemos decir que la diferencia no está en quién enfrenta una emergencia, sino en quién está preparado para esa emergencia. Hoy, pues no vamos a hablar de mucha teoría, sino vamos a hablar de las acciones simples, cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger a nuestra familia, ¿verdad? Porque la preparación no es un tema opcional, es una forma de cuidar a nuestra familia, que es lo que nosotros más amamos, ¿no? Y vamos a comenzar un poquito a hablar, déjenme comenzar por acá, ok, donde hacemos pasos para la preparación financiera de emergencia familiar. Entonces aquí vamos a aprender brevemente a identificar los posibles riesgos familiares, organizar contactos y documentos importantes, definir roles y responsabilidades dentro de la familia y crear un plan familiar que todos puedan seguir, un plan familiar que sea bien simple. ¿Ok? Emergencias familiares. ¿Está su familia preparada? Algunos ejemplos de emergencias familiares en los que les había comentado inicialmente, problemas legales o gastos judiciales inesperados, deportación o detención de un familiar, enfermedad grave o accidente de un miembro de la familia, fallecimiento de un familiar, pérdida repentina del empleo o reducción de ingresos, desastres naturales como inundaciones, incendios, terremotos, daños graves a la vivienda o necesidad de reparaciones que sean urgentes, gastos médicos que no sean cubiertos por el seguro. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algún tipo de esta situación y se ha sentido que no ha tenido la preparación? Ok, continuamos. ¿Por qué es vital un fondo de emergencia familiar?
6 de cada 10 hogares enfrentan crisis, ¿verdad? 10 de cada 10 familias, o sea, de cada 10 familias, 6 experimentan emergencias financieras cada año. Las emergencias son inevitables, pero sus consecuencias financieras pueden controlarse con una preparación adecuada, ¿ok? Entonces, 50% sin reservas suficientes. Casi la mitad no puede cubrir 400 en gastos imprevistos porque no lo tenemos, ¿verdad? El 3 por impacto prolongado. No tenemos ahorro. La crisis financiera dura 3 veces más. Cuando nosotros no estamos preparados, se dice que dura 3 veces más. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a endeudarnos para poder cubrir esa crisis que nosotros no tenemos. Déjenme acá admitir a dos personas que nosotros no tenemos cómo cubrirla. ¿Alguno de ustedes sienten que tienen ahorros para una emergencia de este tipo o no? ¿Están preparados? Pueden La colocarme por verdad, no. la verdad, no, ¿verdad? Las personas que van entrando, si pueden colocarme su nombre y apellido en el chat, por favor. Montserrat y Berry, creo que dice no sé cuál es el nombre exactamente. La verdad, no. Y no se sientan mal porque la mayoría, y aquí dice, de cada 10 familias, 6 hogares no están preparados para esta emergencia. Es más de un 50%, ¿no? Continuamos. Paso número 1. Evalúa su situación financiera actual. Antes de hacer cualquier plan, necesitamos entender nuestra realidad. Esto significa saber cuánto ganamos, cuánto gastamos y en qué se va a ir el dinero. Muchas veces creemos que sabemos, que lo sabemos, pero hasta que no lo escribimos no vemos la realidad. ¿Qué quiere decir esto? O estamos hablando nada más que del presupuesto, un presupuesto que sea realista, donde vamos a registrar todos nuestros ingresos y gastos mensuales para crear una base sólida de nuestra planificación. Gastos variables, identificar esos gastos que fluctúan y fuentes de ingresos que son inestables que requieren de atención especial. Las deudas que son prioritarias, reconocer tus obligaciones financieras y pagos esenciales para una mejor planificación. Cuando ustedes hacen un presupuesto, ¿qué creen ustedes que es lo que qué serían para ustedes un gasto fijo? ¿Qué creen ustedes que sería un gasto fijo en esta situación? Yo digo que como la renta Ujú, y como gastos en especiales de la comida, que siento que la renta y la comida es lo más caro. ujú. ¿Qué más? Es un gasto fijo, ¿verdad? No se preocupe a Berry que dice que acaba de llegar a su casa. Solo necesito su nombre. A ver. Ah, Berenice, gracias. Gastos como la luz, internet, exactamente. Fíjense que, ¿quién de ustedes tiene un presupuesto elaborado o hace un presupuesto así sea a mano? Yo nada más tengo como anotado por la renta y así como la luz, el drenaje, esos gastos los tengo anotados como la comida, pero es lo único, como que nada más eso, no tengo como en qué otros gastos más, como gastos extras o gastos así, nada más, es lo único. Exacto. Entonces no tenemos un presupuesto realista, ¿verdad? Porque no sabemos y no estoy juzgando a nadie porque sabemos que muchos de nosotros no lo tenemos y que eso es la medida para nosotros. Yo siempre digo en las clases de educación financiera que el presupuesto es nuestra radiografía financiera. Es lo que nos va a decir cuánto nos ingresa, ¿verdad? Pero lo más importante es saber cómo gastamos nosotros ese dinero o cómo se va ese dinero que nosotros estamos viendo en nuestras cuentas. Que muchas veces decimos, yo gano 10.000, $5.000 y ya al fin ya no tengo nada, no tengo ni siquiera. Obviamente nosotros no estamos teniendo el control de nuestro dinero y no estamos teniendo en cuenta en qué lo estamos gastando o cómo lo estamos utilizando. Eso es lo más importante de todos. Entonces, lo primero que es comenzar a hacer un presupuesto que sea realista.
De una vez les voy a decir que el primer mes ustedes no van a tener un presupuesto realista. Se dice que el presupuesto hasta 3 meses es donde usted empieza a tener un presupuesto más real a su situación porque usted se va a ir dando cuenta cada mes lo que usted no ha incluido o lo que usted no gasta y no lo ha colocado. Y usted allí se va a dar cuenta si usted tiene la capacidad para cubrir los gastos o si realmente usted se está endeudando para cubrir esos gastos. Y cuando hablo de deuda, hablo de que estamos utilizando esa herramienta que es la tarjeta de crédito. ¿Ok? Vamos al paso número 2. Y aquí, bueno, antes de irnos al paso número 2, aquí hay un ejemplo sencillo de cómo sería un presupuesto, como lo dice Paola. Ella básicamente no lo tiene, sino tiene escrito cuál es la renta. Bien. Pero aquí sería, como yo siempre digo, no es necesario tener una app que me haga un presupuesto, un formato en Excel, un formato en Google Sheet. Si yo tengo la disposición, puedo a mano bien hacerlo. Mientras yo tenga controlado y sepa anotar y dónde está mi dinero, yo lo puedo hacer, no necesitamos de tecnología. Ah, que la tecnología es una herramienta que nos va a ayudar a hacerlo más fácil, a poder detectar, sí, pero el que diga, es que yo soy malo en la tecnología, no es un pretexto, usted lo puede hacer con lápiz y papel y lo que tiene que tener es la disciplina de hacerlo. Entonces aquí hablo un momento de lo que son los gastos fijos, serían los gastos variables, cuáles serían las deudas prioritarias y aquí vemos gastos fijos, tenemos renta, tal cual lo dijo Paola, tenemos servicios básicos, seguros, son aquellos gastos que nosotros no podemos dejar de pagar, porque si no pagamos renta, nos pueden sacar, si no pagamos servicios, nos los pueden suspender, si no podemos pagar el seguro, pues estamos sin protección. Gastos variables puede ser la comida, porque nosotros podemos comenzar a utilizar algunos recursos para disminuir el costo de la comida o hacernos un plan y a ir a un supermercado con una lista de compras que nos permitan solamente comprar lo necesario y no comprar cosas que vamos a tener guardadas y no vamos a utilizar. El transporte, entretenimiento. Una vez una alumna me decía que ella, cuando hablamos de transporte, podemos incluir lo que es la gasolina o el gas, como le llaman ustedes. Y ella me decía que ella tenía los días, como vivía lejos y el costo de la gasolina obviamente es costoso, ella me decía, yo tengo rutas, por ejemplo, el lunes voy a hacer todo lo que es por Lingua y esa zona. El martes me voy, o sea, por días ella hacía sus rutas para no gastar más de lo que, porque ella decía, yo no puedo venir 2 veces al Lingua en la semana, no puedo venir 2 veces, sino en un día tratar. Y era una manera, y me dice, una estrategia que ella empezó a ver cómo se ahorraba dinero en gasolina. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? De a poquito en poquito nosotros vamos viendo cómo se va liberando ese dinero en nuestro presupuesto. Solamente nosotros tenemos que tomar acción y tomar control. Las deudas prioritarias hablan de las tarjetas de crédito y los préstamos personales. Nosotros no podemos dejar de pagar tarjeta de crédito, aparte que estaríamos pagando más intereses, estaríamos afectando nuestros récords crediticios. Entonces nosotros, igual que el préstamo, ¿verdad? No podemos dejar de pagar nuestras deudas porque estaríamos afectando nuestro crédito. Podríamos llamar, hacer algunos acuerdos, pero ya sabemos que nosotros estaríamos afectando nuestro crédito y eso ya sería en el peor de los casos. Entonces, en nuestro presupuesto, nosotros tenemos que tener contemplado esas situaciones. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Paso 2. Establece un fondo de emergencia. Cuando hablamos de un fondo de emergencia, estamos hablando de un colchón de seguridad, un colchón financiero. No necesitas empezar con mucho dinero. Lo importante es comenzar. Y ya les voy a contar algo. Ahorrar, pero ahorrar aunque sea poco, pero que sea un hábito que sea constante, ¿verdad? Va a ser un hábito que al final va a ser poderoso. Primero que todo, hay que tener una meta, ¿verdad? Ahorrar entre 3 a 6 meses de sus gastos esenciales para cubrir una crisis prolongada. Es decir, cuando Paola haga su presupuesto, ella identificó que entre sus gastos fijos y variables, ya ella los ajustó, ella tiene un gasto total de $4,000. Si Paola dice eso y nosotros decimos que
la meta recomendada es de 3 a 6 meses. Yo diría que con 3 meses es suficiente. ¿Cuánto tendría que ahorrar Paola para hacer su fondo de emergencia? $12,000. Para empezar, o sea, $12,000 tiene 3 meses de gasto, Paola, para cubrir gastos de comida, gastos de renta, servicio, todo según su presupuesto. Entonces, ¿cuál es el primer paso de Paola? Comenzar a construir ese fondo de emergencia, ese plan. ¿Y cómo va a saber Paola cómo ella puede construir ese fondo de emergencia? Ya ella hizo su presupuesto y ella va a saber si tiene disponibilidad o no de comenzar a construir ese fondo de emergencia. Alguien me decía, me dijo en las primeras clases un día, maestra, yo nada más tengo, para serle honesta, y creo que lo dije en una de las clases anteriores, tengo $10 en cada quincena que me quedan libres. Era una mamá soltera, tenía muchos problemas. Me dijo, pero yo voy a comenzar. Porque $10 cada quincena son 20. Al año son 200 y algo, me dijo. Yo puedo librar un bill. Y si yo encuentro tener más disponibilidad o el apoyo de esa persona, del papá de los niños, yo pudiese comenzar, pero ya comienzo a tener un hábito. Y por eso decimos que no es la cantidad, es que comencemos a tener ese hábito de ahorro, porque muchos de nosotros, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a guardar? ¿Para qué voy a ahorrar $20? Si $20 no es nada, yo quiero ahorrar $200. Pero para usted saber si usted puede comenzar a ahorrar, usted necesita hacer un presupuesto y empezar a evaluar qué gastos tiene. Y aquí es donde hablamos de ese tipo de gastos o nos hablamos de esos gastos de hormigas que hablamos cuando compramos café. ¿Se recuerdan aquellas que asistieron a la clase de presupuesto familiar? Vieron el comprar café, el comprar comida, no satanizándolo, no. Si soy adicta a tomarme 5 cafés, me tomo 3 a la semana y yo voy tratando de ahorrar ese dinero que antes gastaba, lo voy tratando de colocar en un saving. Entonces tenemos que hacer estrategias para que nos funcionen a cada uno, que cada uno tiene hábitos diferentes, que funcionen a cada uno personalmente. Como les comentaba, comienza con pequeños, así sea $5 o $10 semanales. Los pequeños montos se acumulan rápidamente. Cuentas separadas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Abrir una cuenta separada para ese fondo de emergencia. Usted no puede tener el fondo de emergencia dentro de su misma cuenta que maneja todos los días. ¿Por qué? Porque usted es más fácil que usted lo gaste. Usted lo tiene allí, ese dinero se va gastando, allí lo tengo. ¿Qué pasa con una cuenta por separada? Usted no tenga acceso, es la cuenta que sea automática. Inclusive, si usted quiere hacer un ahorro, hay algunas aplicaciones donde usted notifique, creo que el banco también lo puede hacer, quiero que al mes, tal día, me descuenten $50 cada semana, cada quincena, y es un ahorro que usted lo hace automático, no se da ni cuenta. En mi caso personal, yo, pues no soy de esas personas que voy a trasladar a una cuenta, no. Yo hago para que se automatice y yo a veces ni me doy cuenta del ahorro que tengo porque él se hace automático. Pero de repente me dice la señora Mercedes, no, yo sí estoy puntual, yo sí me transfiero mi dinero, yo sí sé dónde lo voy a pasar. Por eso es lo que funciona para cada uno es diferente de nosotros. ¿Alguno de ustedes ha tratado o ha comenzado a construir su fondo de emergencia? ¿No? Bueno, espero que... Yo hace muchos años abrí una cuenta en el banco que se llama Aira con veinte Ujú, dólares ujú, y me propuse poner $20 cada semana. ujú. Así es, fíjense, $20, aunque sea. Eso es lo que uno trata de comenzar a ahorrar. Así dice, miren, de $5 o $10 a la semana usted va a poder ver el cambio y va a poder ver cómo su dinero va a ir creciendo poco a poco. No importa con cuál monto usted comience, ¿verdad? Lo importante, el dinero se hace para resolver problemas, ¿verdad? No para estar gastándolo sin un uso ni una manera que sea que ya nosotros predeterminamos. A veces nosotros gastamos el dinero y lo hablaba también en esa clase. Nosotros a veces decimos, bueno, yo me lo merezco, todo dentro del límite, ¿verdad? Si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, ¿por qué no?
Pero si no tenemos la capacidad, estamos endeudados, entonces nosotros tenemos que ver cuál es el panorama de nosotros. Pero ¿cuál es la primera herramienta que nosotros necesitamos para ver qué podemos hacer o no? El presupuesto, ¿ok? Usted no va a saber si va a poder ahorrar, usted no va a poder saber cuánto tiene de deuda, usted no va a poder saber cuáles son sus gastos, en qué se está yendo su dinero si usted no hace un presupuesto. Traten de hacerlo y se van a dar cuenta de las cosas increíbles que ustedes van a encontrar en los estados de cuenta, en qué se va el dinero, y pues usted ni siquiera va a decir, wow, en eso se va el dinero y yo ni lo sé, ¿ok? Ni me daba cuenta. Se va a encontrar afiliaciones que de repente ni sabe que las tiene, ¿ok? Yo les conté que hace como 2 años yo tuve, creo que un año entero había pagado una afiliación de Amazon que yo había suspendido. Imagínense, más de un año, creo que fue, el reintegro fue casi por $500. Y cuando me di cuenta fue muy tarde, yo pude hacer el reclamo, pero imagínense lo cargaban directo a la tarjeta de crédito. Imagínense que yo hasta por ese monto pagué intereses en una oportunidad, si no la pagué el tiempo, ya ni recuerdo. Entonces, fíjense lo que es parte del descontrol que uno tiene cuando ni siquiera revisa, se da la tarea de revisar ese estado de cuenta. Pero cuando usted hace un presupuesto, usted va a tener que revisar sus estados de cuenta, usted va a tener que ver sus ingresos, va a tener que controlar sus gastos variables, va a tener que ver cómo usted hace estrategias para que pueda el dinero cubrir, y si lamentablemente usted no tiene para cubrir, usted tiene que, y ya ajustó los gastos posibles, usted tiene que hacer estrategias para tener ingresos adicionales mientras su situación se estabiliza. ¿Ok? Continuamos y vamos con el paso número 3. Le quería mencionar algo que como usted dijo de Dígame. Amazon, hace muchos años, cuando empezó la cuenta esa de Ipsy, que comprabas maquillajes, que te llegaba una Ujú. bolsita, y yo no me daba cuenta que me estaban sacando el dinero, y a veces nunca me llegaba ni el paquete. Ah, imagínese. Pero yo después dije, no, pues con ese dinero que yo estoy dando me puedo comprar una sola vez una crema buena y no estar pagando cada mensualmente algo que nunca va a llegar. Exacto. Y a veces, mire, Merced, a veces son cosas que ni las utilizamos, las tenemos allí Exactamente, guardadas, o no. es O, cierto. es así, o sea, a veces decimos, es el impulso a comprar y a tener, y a veces tenemos las cajas y tenemos las cremas, y pregúntenos que allí las tenemos guardadas y Es estamos cierto. pagando un dinero. Yo me Ujú. recuerdo, es que yo siempre digo que el sistema a veces en cierta forma nos lleva, nos arrastra. Yo me recuerdo, yo voy a cumplir 7 años en este país, pero cuando recién llegada empezaron la moda era el cupón, los cupones. La gente que se controla está bien, pero la gente que también trabaja con los cupones o hace, se llena de cosas que ni siquiera utiliza. Y dice, pero me estoy ahorrando, pero has gastado en cosas que ni siquiera te vas te colocas, y cuando ves tiene el estante lleno de cosas que ni siquiera estás utilizando. Entonces ahí también se va el dinero. Entonces, como dice Mercedes, sí, hay que revisar y hay que tener control efectivamente de lo que nosotros no usamos, y empezar ya a ver, ok, esos $30 que 29 o que dice Mercedes, al año cuánto pudo hacer, cuánto pudo haber ahorrado, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Cada pequeño ahorro suma. La disciplina financiera no requiere de grandes cantidades, como se los dije, sino de constancia y compromiso con pequeñas acciones que sean diarias, ¿ok? En el paso número 3 vamos a hablar de proteger tus documentos. En una emergencia, perder nuestros documentos puede complicar todo, ¿verdad? Tener fotocopias, tanto físicas como digitales, puede ahorrarnos tiempo, dinero y estrés. Estar organizado también es parte de nuestra protección, no solamente el dinero. Tus documentos son tu respaldo en esos momentos difíciles. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen como que organizados sus documentos? Cuando hablo de documentos clave, documentos personales, de pasaporte, ¿alguno de ustedes se ha tomado ese tiempo o sí lo ha hecho? ¿O dicen no, Yo para sí qué? lo, yo sí los tengo ordenados, pero la verdad no los he hecho digitales y bueno, sí estoy como que como interesada.
porque dicen que sí los podemos hacer digitales, pero no me he informado bien sobre, o sea, cómo ingresarlos a la computadora, pero dicen que sí ingresarlos, pero también de forma segura. Pero eso es lo que yo me pregunto, o sea, ¿cómo forma segura digital si luego a veces en las computadoras o donde se comparte o X? Esa es una de mis preguntas también. Sí, mire, hay ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, proteger tus documentos y registros financieros. Documentos digitales y físicos. Mantén copias seguras, ¿verdad? eh, de sus seguros, de sus identificaciones, de sus estados bancarios y facturas importantes en múltiples formatos, ¿verdad? Almacenamiento seguro. Luego voy a responder un poco su pregunta. Cajas fuertes, resistentes al agua y fuego. Yo sé que eso ya es una inversión muy costosa. O servicios de almacenamiento en la nube con encriptación. De eso es lo que se refiere, ¿ok? De repente, Paola, sí podemos hacer una sesión ya del one on one y podemos decirle cómo usted va a encriptar esos documentos, ¿verdad? Y cómo usted los va a guardar. Les puedo colocar un código. Usted no sé si se ha dado cuenta que cuando usted le envía, o no sé si alguno de ustedes le envían, por ejemplo, su declaración em, de impuesto o alguna información, usted tiene que colocar un código para poderlo abrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es información que es sensible para el resto. De eso se trata esta parte de almacenamiento seguro. Entonces la voy a anotar para que Karina lo agende y usted pueda tener, usted la puede tener en su, en su nube, pero tiene que tener un código para poder tener acceso a esa información, ¿ok? Es un código que usted genera para proteger la documentación. Y usted la guarda y está salvado con ese código. Solo las personas que tienen ese código lo pueden verificar, pero es muy importante que ese código lo tenga otra persona en la que usted confíe también, no solamente usted, porque ¿qué pasa si a Paola le pasa algo? Pues obviamente nadie puede tener acceso a esos documentos digitales. Por eso más adelante vamos a hablar de esas listas, de cómo podemos compartir esa información y a quién deberíamos nosotros compartirle esa información. Aquí hablamos también del efectivo de emergencia, guarda efectivos en billetes pequeños para situaciones donde las tarjetas no funcionen o no haya electricidad. Ya eso es cuando estamos en una emergencia ya de desastres, ¿ok? Bien sea por de clima, inundaciones o cualquier cosa donde nosotros sepamos que no vamos a tener acceso a un cajero o al sistema de banco, pues para eso. Eso ya es cuando hablamos de otros tipos de emergencia. Aquí hay un pequeño checklist, ¿verdad? De documentos financieros y personales que hablan de emergencia. Y esta información pueden tener acceso. Karina les va a enviar un correo a todos con la información. ¿Y qué decimos? Ah, pero ¿qué información es la que yo debo de tener, este, mm, tanto personal como de finanzas? ¿Qué es lo que yo debo tener? Porque cuando hablan de documentos yo pienso en todo. Entonces decimos, cuando hablamos de identificación personal, usted necesita tener su pasaporte, su licencia de conducir, su número de seguro social, actas de nacimiento, actas de matrimonio. Esa es la parte de su identificación personal. Cuando hablamos de finanzas, algunos estados de cuenta, tarjetas de crédito, ¿verdad? Bueno, o copias, ¿verdad? De lo que es declaraciones de impuestos, comprobantes de ingresos, contratos o préstamos que ustedes tengan. Esa es la parte financiera. Cuando hablamos de vivienda y propiedad, contratos de arrendamiento, recibos de agua, registros de vehículo, títulos de propiedad o de algún bien que usted tenga. Cuando hablamos de salud, hablamos de las pólizas de seguro, historial médico, hablamos de la cartilla esa de vacunación, contactos de emergencia médica y cuando hablamos de otros contactos de emergencia que tenemos o poder notarial, ¿verdad? Que sea temporal para estas personas. Entonces nosotros podemos crear dentro de nuestro computador y dentro de em, a nivel físico también podemos tener esa información con no solamente que nosotros tengamos acceso, sino debemos tener una o dos personas de confianza que tengan acceso a esa información. ¿Alguno de ustedes tiene esa información y otra persona lo sabe? No, la verdad, no. Eso es lo que
Y me gustaría igual hacer, pero para saber hacerlo en la computadora. Yo, Ok, ajá, dígame, Mercedes. yo sí tengo, sí, o sea, los papeles organizados, pero no en papeles, en papel, no en computadora. O sea, Ujú. tengo como unas carpetas bien organizadas, como dices, si tú vienes, si se te vaya a quemar la casa, lo sacas rápido en la caja y ya. Exactamente. Aquellas personas que estén interesadas en cómo crear esas carpetas, pueden escribirme, yo voy a tomar sus datos. Después del 15 de abril podemos tener una cita para explicarle cómo lo vamos a organizar, porque sí hay que hacer como una, sea, hay que tener como personal, crearlos, entrar en su nube para que ustedes lo vayan haciendo uno por uno y luego ustedes, ya cuando la tengamos creada, ya ustedes se encargan. Podemos incluirle un documento y después usted se encarga de incluir el resto porque es información personal de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces pueden escribir abajo en el chat, sí, estoy interesada y yo voy a decirle a Karina que las contacte, pero nada más tenemos citas ya después del 15 de abril. Y es importante, así como dice Mercedes, mira, a veces tenemos aquí, me da mucha risa porque en mi familia hay una persona que se activó la alarma de incendio, y ella pues salió corriendo y lo único que fue a buscar fue su pasaporte, ¿no? Era muy gracioso porque todos decían, pero es lo único de valor que tienes. Dice, es lo único que yo me voy a llevar. Yo aquí tengo el pasaporte, que si me tengo que ir, por lo menos el pasaporte lo tengo. Entonces a veces nos da risa, ¿no? Y decimos, bueno. Pero es verdad, ella buscó lo que tenía de valor. Ella dijo, bueno, su pasaporte es lo único que tiene. A lo mejor no tenía una copia digitalizada. Eso porque estaba en su casa. Y dígame si no está en su casa y pasa algo, bueno, pues esa información allí se va a perder, ¿no? Entonces, Berenice y Paola, ok, está bien. Berenice, ya usted está registrada en las clases. Lo que pasa es que hoy no está Karina. Entonces, Karina es la que más tiene contacto con ustedes y sabe. Si usted no está registrada, yo sé que Paola sí la ha visto. Si usted no está registrada, En las otras clases no ¿no? sé si estaba mi esposo, quedaron de llamarnos para una plática personal o ¿Cuál es el algo nombre así. de su esposo? José Patrón Barrera. Y entonces ya después no supe qué pasó, me desorganicé y Ok, no he podido ya, entrar a las pláticas, pero esta sí me interesaba, entonces aquí estoy. ok, ya la voy a anotar también para que le marque Karina, ¿ok? Muchas gracias. No a usted. Ok, entonces seguimos. Ya las estoy colocando acá. Es más difícil cuando estamos así sin alguien que nos apoye. Ok, y vamos a ir al paso número 4. ¿Ok? Y donde vamos a hablar de revisa y actualiza tu seguro. ¿Quiénes de ustedes tienen seguro, verdad? Cobertura, seguros especializados y ustedes conocen de esa información o no tienen ningún tipo de información? Yo ¿Ninguno? tengo seguro médico, Ujú, pues te mandan que descargas una aplicación y te mandan si tienes que hacer un chequeo te mandan como para que hagas citas. La verdad, yo no ujú. las sé, no las hago, la verdad. Sí, fíjense que los seguros son como una red de protección, ¿verdad? Para nosotros. Muchas personas no revisamos si tenemos cobertura suficiente, si tenemos un buen seguro, ¿verdad? Y cuando hablo de seguros de todo, ¿ok? Muchas veces tenemos hasta seguro de nuestra casa y no sabemos ni a qué es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos cubrir con ellos? Tenemos que saber leer y interpretar. Oh, disculpen que me coloqué en mute. Tenemos que saber leer y interpretar cada una de nuestras pólizas, ¿verdad? Ustedes no saben si se recuerdan ese mensajito que decía, es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo.
Es un bien dicho, es un dicho bien, pero la protección es la que nosotros no podemos controlar. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que revisar qué seguro nosotros tenemos, qué cobertura podemos tener, si tenemos un seguro de vida, quiénes, a qué personas nosotros estamos dejando como beneficiarias de ese seguro de vida, ¿verdad? ¿Qué cubriría? Y sobre todo que esa persona, yo sé que suena un poquito cruel y decir, bueno, yo me voy a en un tiempo si yo fallo, Berenice tiene que saber que ella va a ser mi beneficiaria, ¿verdad? Y que tiene que saber, y si es Berenice y Mercedes, cuánto es el porcentaje que cada una tiene, ¿verdad? Para ese beneficio. Y también podemos dejar escrito cómo Berenice y Mercedes lo tienen que usar a través de un testamento. ¿Ok? A través de un testamento ellos tienen, puedo yo dejar dicho, ok, Berenice, Justin se murió, Berenice tiene el 40%, Mercedes el 60%, y de esta manera lo van a administrar. ¿Qué pasa si yo no dejé, y esa parte del testamento y todo eso lo vamos a dejar hasta a la cuarta semana, que va a ser el 16 de abril, donde vamos a hablar un poquito más acerca de la parte legal? ¿No? Pero ¿qué pasa si Justin se murió y Berenice tiene el 50% y Mercedes tiene el otro 50%? Ellas pueden hacer lo que quieran porque ellas son las beneficiarias, ¿ok? Ellas pueden gastarse el dinero porque no hay nada, ningún documento legal que rija el uso de ese dinero, ¿ok? Pero si yo dejo escrito, Berenice tiene el 50%, Mercedes el resto de 50% y van a administrar para mis hijos, van a darle comida, todo, la cosa cambia, ¿verdad? Ya allí hay algo por escrito, hay algo legal que las obliga a ellas a hacer el uso correspondiente de ese dinero, ¿ok? Y ellas tienen que saberlo también. No porque después ya van a querer hacer una, sino que ellas tienen que saber que van a ser las responsables por ese dinero y que eso está dentro de un marco legal que lo dejamos a través de un testamento, ¿ok? Entonces, también acerca de estos seguros tenemos que hacer una revisión anual. Hay que actualizar la póliza y ajustar las coberturas según los cambios. En el caso de los seguros de vida, hay unas pólizas no soy muy experta en seguros, pero hay algunas pólizas que después de 5, de tantos años, ya dejan, y entonces tenemos que trasladarla a otro tipo de cobertura. ¿Quién es la persona que nos puede informar acerca de esto? Nuestro asesor de seguro, a quien nosotros le compramos esa póliza. Esa es la persona que nos debe decir cuál es el beneficio de la póliza. Yo sé que a veces mucho ellos lo hacen, también tenemos que saber y estar al tanto de quién es la persona que nosotros contratamos, ¿ok? Porque hay muchas personas que te venden la póliza y quiero ser bien honesta, pasé por eso, bien terrible. La persona me vendió la póliza y ahí está tu póliza y encárgate de tu póliza. Yo solamente, obviamente yo sentí que como que quería su comisión y ya pues yo llamaba y mira, quiero saber, ahora quiero que me explique. Ya no hubo más forma de comunicación. Cuando yo investigué acerca de la póliza, obviamente perdí un año de cotizar. La póliza no era lo que yo pensaba, ¿verdad? Le estoy hablando de todos esos errores que uno comete recién llegado, ¿no? Por falta de información. Entonces me encontré con una persona que en una conversación genuina empezamos a hablar y me dice, no, pero es que este tipo de póliza, mira, si tú la buscas es esto y empezamos a ver, perdí junto con mi esposo porque teníamos casi 3.000 y algo que no hubo retorno, ¿verdad? Porque básicamente yo desistí de esa póliza porque yo dije, bueno, lo pierdo ahorita, no lo pierdo más tarde. No sigo perdiendo ese dinero. Hay ciertas pólizas donde ya el dinero se estanca, no crece más, no son beneficiosos para nosotros, pero esa parte no nos las dice. Entonces, aun cuando vamos a ser conscientes de contratar a esas personas que nosotros confiemos y no solamente dejarle todo el trabajo a ella. Ahorita tenemos muchas herramientas, el internet nos puede ayudar mucho a decir, mira, dame la ventaja de yo quiero contratar esta póliza, pero he escuchado de esta, yo soy una persona con tanta edad, este es mi grupo familiar y el internet te puede ayudar a hacer un análisis que tú lo puedes comparar con lo que te está diciendo esa persona. Esa persona que te quiere vender tu póliza y así tú tienes una mejor idea, ¿no? No contratar solamente porque es la póliza de vida, me la vendió, porque si no, ¿qué pasa? Perdemos dinero.
¿verdad? Esa revisión anual es importante también que la hagamos porque si nuestra situación ha ido cambiando, esa póliza también necesita hacerse ajustes, condiciones médicas, muchas cosas pueden estar inmersas dentro de una póliza de seguro, pero nosotros tenemos que ser el garante, ok, yo te contraté a ti, tú eres, esa persona recibe una comisión, yo quiero, vamos a ver, vamos a evaluar la póliza que ha cambiado, hay otra acción donde de repente nos podamos mover sin tener que pagar, si no empezamos a recibir otro beneficio, pero que nosotros estemos informados. Entonces, nunca dejemos todo a manos de personas que, ellos ya saben qué es lo que yo quiero. No, podemos nosotros hacer esa investigación y yo siempre digo, tenemos esa herramienta financiera, esa herramienta que es el Internet, el chat GPT, Gemini. Todas esas inteligencias artificiales nos ayudan en este momento a hacer comparaciones y que no solamente yo digo, es una herramienta que lo podemos ver y podemos compararlo con lo que es la vida real, con lo que nos está diciendo la persona y decir, bueno, básicamente sí me lo dice, o si vemos mucha la diferencia, decir, no, pero es seguir investigando acerca de esa, de ese tipo de opciones, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos. Diseña un plan familiar de emergencia financiera. ¿A qué se refiere esta parte? En una emergencia, el caos es el mayor enemigo. ¿Quién ha pasado por una emergencia y empieza el caos? Eh, cada persona, las personas no saben ni qué hacer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros diseñamos un plan de emergencia? ¿Verdad? Cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer, todo va a ser más rápido y vamos a tener menos estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este plan? Roles definidos. Asigna responsabilidades específicas a cada miembro de la familia para poder actuar rápidamente. Contacto externo. Establece un contacto fuera del área para mantener comunicación durante la crisis y simulacros regulares. Practica el plan y revísalo regularmente para mantenerlo actualizado. Por ejemplo, hay mucha gente que suena un poco bien difícil, pero hay gente que si está expuesta a una deportación y tiene hijos ya que son grandes, que entienden, hay muchos que ya le dicen, mira, si tú llegas y yo no estoy, tienes que llamar a fulanita o a la vecina tal o a tu tío tal, tienes que contactarte con él, ¿ok? Ya la persona sabe que si llegó a la casa y mamá, papá no están, saben a dónde tienen que dirigirse. ¿Ok? Esto en este simple caso, ¿verdad? El niño sabe, el que tenga más conocimiento, que tenga más entendimiento, sabe qué es lo que tiene que hacer, porque es importante que él no quede esperando a que venga alguien a buscarlo, sino que él sabe que tiene que pedir ayuda. Hay muchos planes de emergencia, ¿verdad? Que pueden ser que pasan ante un desastre. Me recuerdo que tuve una de mis maestras iniciando en inglés. Ustedes saben que este estado siempre está como que en alerta, que puede haber un terremoto, un no sé qué, que pasa en la falla de San Andrés. Y ella decía, nosotros tenemos un plan donde sabemos dónde nos vamos a esperar cuando ese momento pase. Toda la familia tiene que llegar a ese punto y el que no llegó es porque no pudo llegar y algo le pasó. Ellos tenían estudiado, esto cuando ya hablo de desastres naturales, ellos tenían estudiado la zona cuál no podría ser afectada y de acuerdo a donde todos vivían era el punto donde ellos se podían encontrar. Imagínense, yo les estoy hablando, les dije que tenía 7 años, hace 6 años ya ellos tenían ese plan y me imagino hace cuántos años atrás ya lo tienen, ¿no? Sino ella habló de eso y fue cuando me impactó, ¿no? Pero es verdad, porque imagínense ante un desastre usted va y lo hemos visto, ¿verdad? A veces lo vemos en películas y decimos, ay, eso no puede pasar, pero puede pasar. Entonces, ya si todos nos ubicamos en cierto punto, ya allí nos vamos a encontrar. El que llegó, así sea un día o 2 días después, allí va a llegar. Usted está segura que allí va a llegar porque es el punto más accesible de acuerdo al análisis que haga. Igual en este tipo de situaciones, ¿no? Estar informado pues nos va a evitar ese estrés y ese no saber qué hacer cada uno de nosotros. ¿Alguno de ustedes tiene algún tipo de plan familiar que quiera compartir? Eso es como uno dice, la claridad pues evita el pánico, ¿verdad? Un plan pues convierte el miedo en acción, porque a veces el miedo nos paraliza,
No, no sé si les ha pasado. Nosotros llegamos a tal punto que el miedo como que nos paraliza y decimos, no, yo no, aquí me quedé, no, no sé ni qué hacer, me bloqueé. A veces hay personas que cuando tienen la pérdida de un familiar dicen, aquí me bloqueé, es que yo no sé ni qué voy a hacer, a quién voy a llamar, ¿no? Y lamentablemente, pues, es parte de la preparación financiera también, esa parte del no estar aquí, porque ¿qué pasa cuando uno de la cabeza falla, ¿no? Uno de los pilares, que es mamá o papá, este, dejamos un impacto, dejamos aquí, emocionalmente, la familia queda como que, y si no tenemos un plan, es peor. Entonces estamos dejando como que doble problema. Y a veces uno dice, ay, es como muy cruel pensar. No, es la preparación. Ya si yo falto, mi esposo sabe lo que tiene que hacer, y si él falta, él sabe lo que tiene que hacer. Y era una de las preguntas que nosotros adquirimos, bueno, ya les dije esa póliza de vida. Y hace días me salió, hace unas semanas atrás, les dije, ¿qué harías con ese dinero de la póliza? ¿Qué haríamos? ¿No? Porque yo digo, bueno, ya después que uno está muerto, uno dice, bueno, a él le gustaría que yo hubiese gastado este dinero. ¿Cuál es la mejor opción para la familia? Entonces ya hicimos el plan. Si él falla, ese es el plan. Y si yo fallo, ese es el plan. Asegurar a nuestros hijos, ¿no? Que es por lo que realmente uno lo hace, ¿no? Cuando tenemos hijos pequeños. Entonces uno dice, oh, qué bien. Yo le dije, bueno, ya yo puedo morir tranquila y saber que lo que vas a hacer es esto y él debería hacer lo mismo, ¿no? Pero es algo que nosotros a veces decimos, no, no queremos enfrentar esa situación y es lo más seguro que tenemos y debemos estar preparados para que nuestra familia no quede sufriendo después, porque no solamente ese sufrimiento emocional, sino viene el sufrimiento económico también. Fue la cabeza del hogar, se fue la otra persona que aportaba, quedamos mal y ahora no sabemos qué vamos, ni siquiera qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a leer un momentito el chat. Preguntas hasta ahora. Paola dice que no. Preguntas, alguna anécdota que ustedes quieran compartir. Yo, por ejemplo, del plan que dice que si alguien tenía un plan, aquí en casa no lo practicamos, Ujú. pero yo vengo de una familia donde pasamos por una situación de un desastre natural y en el 85 en la Ciudad de México hubo un temblor. Entonces mis Wow. papás fueron damnificados directos porque se cayeron pues los edificios. Mm, Y después de eso, mi mamá todo el tiempo tenía una mochila en donde tenía ropa, documentos importantes, dinero, y siempre nos acostumbró a dormir con pijama, con sandal o zapatos o tener zapatos a la mano y el camino despejado. Entonces yo de cierta forma he tratado de seguir con eso de, ok, duerman con pijama, duerman con los zapatos cerca para que en alguna emergencia salir rápido. Y mm, entonces cuando pasaba un temblor, que en la Ciudad de México sucede ujú, muy frecuente, ya estaba uno muy, muy, pues preparado, muy entrenado ujú, porque ya sabíamos que era salir rápido, arreglar cosas, agarrar la maleta y vámonos. Pero mi mamá, pues sí, obviamente quedó con ese trauma del temblor y ella se paralizaba a la hora de quedar de estar en la puerta, no podía abrir la puerta. Entonces tenía que llegar una vecina, de explicarle, o de plano mi hermana, la más grande, tratar de quitarla a los 11 10 11 años. Mamá, quítate, yo abro. Entonces, ujú, nosotros, o sea, yo sí tengo eso de que hay que estar preparados, hay que tener documentos en orden, hay que tener esto. Y pasa muy diferente con mi marido, que ujú, él es más de todo va a estar bien, no te ujú, preocupes. Yo le he hablado acerca de, ¿y si tiembla? ¿Qué ujú, vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Y ujú, es un plan que no tenemos. Yo me hago cargo de los papeles, de todo, pero si yo no estoy, ¿quién no va a saber? ujú, Entonces sí son situaciones que ponen a uno a pensar ujú, que a lo mejor
estoy apenas enterándome, llevo casi 14 años aquí y estoy enterándome de que la montaña Rainier es el volcán más peligroso de Estados Unidos, Ujú, sí, señor. de que en el área donde yo vivo es donde pasa la falla de San Andrés. Oh, imagínese. Entonces, cualquier situación, yo sé que estamos, pero en un lugar muy peligroso, como lo dijo usted. Ujú, Este es un blanco ahorita muy peligroso porque cada situación política es un blanco, Seattle o el estado de ujú, ataques. Entonces, pues se queda uno, ¿cómo le vamos a hacer para una emergencia? ujú. Totalmente de acuerdo con usted, Berenice. Y como dice, a veces uno pues no lo piensa y yo sé que a veces uno tiene que ser positivo, ¿no? Pero el estar preparado nos va a evitar ese caos. Porque imagínense, una familia normal pasó algo, se fue, nosotros no tenemos, siempre dicen tengan agua, tengan una mochila con los primeros auxilios, comida enlatada y nosotros no, ¿qué? ¿Para qué vamos a tener eso? ¿Cuándo lo vamos a usar? Es importante que todos sepamos dónde está cuando pase una emergencia, usted saque ese bolso y salga corriendo porque de allí nos vamos a tener que salir. Ese plan de acción que lamentablemente pues no lo tenemos. Dígame, Judy. Buenas tardes, disculpe una pregunta. ¿En alguna de las sesiones se va a hablar sobre lo de los seguros? Bueno, más ampliamente aparte de hoy. Mire, no Seguros. tenemos, el año pasado tuvimos una sesión de los que habló un poquito más acerca de los seguros, Judy, pero el tema de los seguros es un poquito sensible, ¿verdad? Porque no queremos dar como que siempre va a tener que venir una persona que vende seguros, ¿no? Obviamente ella va a querer pues traer un negocio a lo que es. La tuvimos solo en una oportunidad y pues por esa razón no la volvimos a tener. Quizás para la próxima sesión tratemos de buscar un lado de cómo crear un material que no sea tanto de donde ellos hablen de su empresa como tal, ¿verdad? Sino de que hablen más de cuáles son los beneficios. Lo tuvimos yo creo que hace un año. Una persona de New York Life, era ella muy buena. Lamentablemente ella no nos dejó grabar su sesión. Las personas que estuvieron aquí fueron las beneficiadas porque New York Life no le dejó grabar la sesión, no le daba la autorización. Pero habló muy bien, pero bueno, al final, pues obviamente ella da sus datos para las personas y pues a veces no queremos como que se vea que se vea como un negocio, ¿no? Ya es independiente la persona que quiera contactarla. Pero yo creo que sí, a lo mejor para el próximo la tratamos de volverla a traer, aunque no sea, no podamos grabarla. Y bueno, que ya al final, pues cada uno tiene su propia decisión, ¿no? Muchas Gracias, gracias. Judy, y sí lo voy a considerar. ¿Podría dar Tratamos de... una opinión? Sí, claro, Mercedes, ¿cómo Cuando habló no? de los seguros, se refiere al seguro de casa porque yo le sugiero a las personas que, aunque no tengan una casa en sí que estén pagando, pero pueden tener un seguro para un departamento. Y a la hora ¿Ve? de que se van a mover, les ayuda a cubrir gastos que a lo mejor tú no tienes el dinero para ciertas reparaciones. Y no son muy costosos, te podría costar hasta de $25. Sí, gracias, Mercedes, por acotar eso. Y yo creo, yo no estoy segura si es obligado, pero yo donde vivo, yo no puedo renovar si no tengo un seguro del apartamento. Yo no estoy. Inclusive creo que ya la próxima renovación ellos mismos incluyen el seguro. Antes uno tenía la opción de contratarlo externamente, ahora ellos mismos, y como dice Mercedes, el seguro de acá donde yo estoy solo son $20. Entonces, y es lo que yo les decía, sí, Mercedes, yo me refería a todo tipo de seguro, seguro de vida, seguro de vivienda porque es tal cual como dice Mercedes, si nosotros entendemos y conocemos la póliza, podemos sacarle provecho. A veces nosotros no sabemos qué contratamos y hay algunas reparaciones que tenemos que pagarlas, nos las descuentan del depósito cuando esa póliza podría cubrirlo. Todo depende de lo que está dentro de la póliza. Por eso hay que saber bien qué es lo que estamos contratando. Gracias, Mercedes, por hacer esa acotación. Y sí es cierto, sí es muy importante y nos ayuda mucho. Creo que hubo una persona que una vez dijo que su seguro
ellos le robaron dentro o trataron de entrar y el seguro les pagó algunos daños y por seguridad, no sé qué tipo de póliza, pero fue algo que 2 días que estuvieron fuera porque tuvieron que cambiar y todo eso pues lo cubrió. Entonces, bueno, de, De hecho, perdón que me meta y que ujú, interrumpa, creo que es necesario también tomar constantemente fotografías del interior de nuestra casa, ujú, las pertenencias que tenemos y más o ujú, menos estimar el costo, el valor, para ujú, que si uno tiene el seguro, que generalmente creo que aquí lo exigen en todos lados. ujú, sí, Entonces, si es el caso de que suceda una situación no deseada, es ujú, de esa forma en la que uno comprueba, tenía este mueble con este valor, esta televisión, esta computadora, y así es como exacto. podría funcionar. Entonces, también como recomendación, tomar fotos del interior y si uno sale de un fin de semana nada más, igual, tomar fotografías y pues esperar que no suceda nada, pero en caso Ujú. de estar preparados. Así es, Berenice, sí. Yo soy muy paranoica porque yo siempre pienso, dejé la calefacción, dejé encendido, o sea, yo no sé si yo soy la única, no creo que alguien una vez me comentó, yo también hago lo mismo. Y como que pienso, cuando me voy de viaje, siempre digo, lo dejé, lo apagué, ¿no? Y obviamente es esa sensación que uno dice, bueno, no voy a estar y no sé qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, sí, es muy importante y como lo dice Berenice, creo que todos los apartamentos, y si de repente usted dice, no, yo nunca lo he contratado, fíjese que seguro en la renta lo más posible es que dentro del desglose allí se lo están ya incluyendo para ellos asegurarse de que la persona tiene el seguro y no, porque olvídense, imagínense que se queme un apartamento y no tenga seguro y afecte al de al lado aquí todo es bien pegadito. Entonces, imagínense, aquí un fuego como que se extiende bien rápido también, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tener precauciones. Acá les estoy dejando como una idea de cómo sería hacer esa forma de, de distribuir esas responsabilidades. Entonces, bueno, por ejemplo, coordinador principal y dice, va a supervisar el plan, mantener los fondos y los documentos actualizados. Berenice, finanzas y presupuestos, que vas a hacer toda la parte de los gastos, deuda. Roberto o José, el esposo de Berenice. Documentos y registros, Berenice, comunicaciones, notificar a familiares y contactos externos, de repente son todos y alguna hija mayor que tenga Berenice que tenga conciencia y sepa cómo contactar, logística y compra. Entonces, cada uno, apoyo emocional, mantener calma, orientar a los niños adultos. Hay a veces que nosotros conocemos de las personas dentro de la familia cuál es el más equilibrado. ¿Verdad? Sabemos, bueno, no, yo no le voy a dar la responsabilidad a Mercedes, porque Mercedes se pone súper nerviosa, se pone a gritar y no se puede controlar ni ella misma. Obviamente ella no va a ser el apoyo emocional, pero de repente Judy es una persona más centrada, más tranquila. Bueno, Judy se va a encargar de tomar ese control, de, ok, ustedes van a estar acá, los niños, durante ese proceso de emergencia. Ay, mire, es que lo tenemos, no, es algo que nosotros lo vamos a escribir, lo vamos a repasar. Mire, este es el plan que tenemos familiar, en caso de un desastre natural hacemos esto, en caso hasta de un incendio. Imagínense que creo que no, el año pasado para Navidad, no Navidad, sino el mes de diciembre, empieza a sonar la alarma de primera vez en mi vida que yo estaba acá sonando esa alarma de incendio como tal, la alarma, no la de aquí de que hay humo, no, la alarma de todo del bloque, de que algo pasaba. Yo pensaba que se había activado, obvio aquí, yo dije, bueno, se activó aquí, algo pasó, pila. Imagínense, yo, bueno, ¿será que es aquí? Se me ocurre a mí mirar, yo dije, bueno, voy a mirar hacia la ventana, veo a todo el mundo saliendo. Es la alarma de incendio, señores. Vamos a buscar. Imagínense lo que nos pasó. Suena gracioso, pero es parte de lo que uno a veces no está preparado. Habíamos dejado la perrita. O sea, salimos y la perrita se quedó. Entonces, cuando ya bajo, casi voy finalizando la escalera, obviamente me devolví. Yo dije, no, voy a buscar a mi perrita. El incendio o el alarma era la persona que es justo el apartamento del lado
nuestro vecino. Obviamente cuando yo salgo me dice, es mi apartamento, es que era algo como que una olla se le incendió, no pudo parar el humo, pero tuvo que activar ella misma activó la alarma, ¿no? Para que vinieran los bomberos a ayudarle a apagar eso que ella no podía apagar. Entonces, imagínense, ¿no? Una cosa como tan sencilla, pero es que no estábamos preparados. O sea, primero no reconocíamos el sonido, es un sonido bien fuerte, ya estábamos preparados. Todo el mundo se percató como por salvarse ellos, pero nadie tomó en cuenta. Y yo, ay, Dios mío, todos después abajo con el remordimiento, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta, falta de preparación. Entonces, ahí, después que, pues, bueno, cuando pasa una emergencia, esto es lo que tenemos que hacer, todos, lo primero es antes de salir, porque la perrita obvio está ahí, agarramos la perrita, todos bajamos con lo que tenemos, si es un incendio no podemos buscar muchas cosas, ¿verdad? Porque podemos quedar atrapados, lo que se quedó este, lamentablemente, ¿verdad? Porque hay situaciones y emergencias de que no podemos, ay, mira, voy a buscar esto, voy a buscar aquello. Lamentablemente, pues tenemos que salir, ¿no? O es como que nuestra vida o los documentos. Ya uno, pues también eso lo tiene que saber la familia, ¿no? Es como que saber a qué es lo que podemos estar expuestos y qué poder actuar, ¿no? De repente tener esto es como para decir, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú vas a hacer esto y que ellos sepan que están ciertamente involucrados dentro de ese plan y tienen un rol dentro de ese plan de emergencia y en nuestra familia, ¿ok? Le voy a contar Pa- algo chistoso que mi papá se murió y Ajá. mi papá nunca dijo a quién le iba a dejar la casa ni nada. Ujú, No se me hizo como pues como que nadie espera que se iba a morir. ajá. Murió y la casa se quedó intestada. Ujú, Y no saben qué problemas es todo eso, ¿eh? ujú. Fíjense, y eso es lo que pasa. Y creo que esa persona, ahora que lo nombra Mercedes, esa persona de New York Life decía, si usted no deja un testamento, usted no deja, no deja por escrito a quién va a dejar sus bienes, los demás deciden por usted. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando pasamos, porque es Sí. que nadie está preparado para eso. Nadie va a decir, "Ay, yo me voy a morir". Pero ¿por qué no hacer un plan si eso yo digo, lo más seguro que tenemos todo es eso, en A lo cualquier mejor ustedes momento. no saben, yo tengo una hija con discapacidad, va a cumplir 26 años y yo tuve que pelear al Estado la custodia legal de mi propia hija. Y como ella recibe dinero por discapacidad, Ujú, eventualmente tengo que ir cada 3 años a la corte y demostrar en qué gasto el dinero, si yo tengo un seguro para ella de vida o ujú, no lo puedo tener si ella recibe dinero del Estado. ujú, Y tengo que comprobar como un tipo testamento, que sea un testamento o algo, y le ujú, digo, pues no, no existe, pero pues te ponen a pensar que realmente se necesita esas cosas y uno ujú. no piensa Y en eso. uno no piensa eso. Así es, Mercedes. Justo me recuerdo que esa señora nombró eso en ese momento y a mí me quedó como que aquí en mi cabeza sí es verdad. Los demás, pues en este caso el Estado decide por usted qué va a hacer, ¿no? Cuando hablamos del punto número, déjeme retroceder. El punto número 6 dice, busca apoyo y asesoría financiera. Buscamos asesoría profesional, consulta con consejeros financieros certificados para optimizar tu estrategia de ahorro y protección, recursos comunitarios, infórmate sobre ayudas gubernamentales y programas comunitarios disponibles, protección contra fraudes, mantente alerta ante estafas y fraudes que suelen aumentar después en el caso de desastres naturales. Cuando hablamos de esta parte de consejeros financieros que estén certificados, está muy de moda y no es muy de moda. Los bancos, hablemoslo de moda, pero estamos hablando que los bancos, tanto los bancos como las Credit Union, tienen ya convenios con empresas de consejería financiera que son totalmente gratuitos y que evalúan su situación familiar y pueden ayudarle a tomar o hacer un plan, ¿ok? Aquellas personas que estuvieron en la charla de productos y servicios financieros y en la charla de la semana pasada del plan de emergencia que también estuvo Seattle Credit Union, él lo nombró 2 veces y VCU también en el presupuesto familiar lo nombró, es decir, tanto las instituciones financieras como las Credit Union tienen a esa empresa que es como
un asociado de ellos que les da el beneficio a aquellos que son sus clientes a optar por esa consejería financiera. Y en esa consejería van a evaluar, de acuerdo a su situación, sus objetivos, qué es lo que usted podría hacer. Estábamos hablando en ese momento de cómo protegernos, cómo hacer, abrir esas cuentas de jubilación, esas cuentas de retiro, pero decimos, en ese caso tiene que entrar un consejero financiero certificado que me tenga que decir cuáles son las opciones para mi edad, para mi ahorro, cuál es el dinero que tengo, porque anual yo debería pagar impuestos, no debería, una serie de cosas que nosotros debemos considerar. Entonces, si ustedes tienen, me imagino que todos aquí tienen una cuenta, así sea en una credit union, esas credit unions ya tienen, solo usted tiene que llamar al banco, yo quisiera una consultoría financiera, y usted va a demostrar o a explicar su situación y qué es lo que usted quiere lograr y ese consejero le va a ayudar a hacer un plan, ¿ok? Entonces allí hay una red de apoyo que es totalmente gratuita, usted no tiene que pagar nada y ya vi que el Bank of America también lo tiene y si lo tiene el Bank of America lo debe tener el Chase, lo debe tener, lo deben tener el resto de las instituciones donde también te dice si usted quiere hacer un plan, un consejero financiero, solo tiene que hacer una cita, ¿ok? Y creo que también para aquellas personas cual el idioma es una barrera también, tienen para el idioma español, que es lo más a veces traumático tener que hablar de dinero, ¿verdad? A veces no nos sentimos como que tan cómodos en contar nuestra situación o a veces no, esa persona no nos entiende bien qué es lo que queremos hacer. Entonces, esa red de apoyo es necesaria cuando nosotros queremos construir un plan. Pasos claves para tu plan de emergencia, designar un cuidador, lista de contactos, autorizaciones legales, documentos de seguro, que ya lo hablamos, cómo designar a un cuidador. De esto vamos a hablar un poco más en la última, que es el 16, pero aquí vamos a tocarlo por encimita. Dice, debe ser alguien de confianza absoluta, como un familiar cercano, amigo de confianza o vecino responsable que considere su disponibilidad y capacidad para cuidar a los niños y su estabilidad emocional. Mucho cuidado con este punto. No podemos dejar los niños a cualquier persona, que es bien delicado y, bueno, hemos visto noticias de personas que han dejado sus hijos y bueno, ha pasado lo peor. Discute la responsabilidad. Habla con la persona antes de nombrarla oficialmente. Explícale qué va a esperar. Cuidado diario, asistencia con tareas, transporte, citas médicas. Asegúrate de que acepte la responsabilidad. Es decir, yo no puedo colocar a Berenice como un cuidador sin yo haberle dicho a Berenice. Y resulta que Berenice trabaja full time, no tiene ni tiempo para casi para cuidar a los de ella. Y yo le quiero dar la autoridad para que cuide los míos. Entonces, Berenice tiene que estar al tanto, y tiene que ser consciente y tiene que aceptar esa responsabilidad antes de que yo la nombre, ¿ok? Documenta la designación, redacta un poder notarial o carta legal o una custodia temporal que incluye nombre completo, dirección y teléfonos de contacto. Para aquellas personas que están interesadas en completar, Leti tiene, creo que es el primero o el segundo miércoles de cada mes, una notario que hace todos estos documentos, o sea, los totalmente gratis. No los hace. Lamentablemente nosotros tenemos ya que llevarlo listo y ella lo puede notariar, pero nosotros tenemos disponible el documento en español para que usted lo complete en inglés. ¿Por qué le digo en español y en inglés? Porque usted cuando lo ve en español va a completar los campos y va a saber qué es lo que está llenando y solamente va a llegar con el documento para que ella lo notarice, ¿ok? Solamente eso. Los que están interesados pueden escribir también para que Karina los contacte y se registren en la lista porque esa persona va de 3 a 6 y pues obviamente siempre está disponible. Mire, siempre dice yo no lo he registrado y a veces esa persona no tiene a nadie. Creo que la limitante es es cómo nosotros debemos completar el documento, pero ella tiene la idea y es muy buena idea de tenerlo en español, usted solamente lo completa en inglés, sabe lo que está completando y pues tiene que llevar a las personas para que estén allí, firmen, si es un poquito más formal, pero lo hacen
no tiene que tener. O sea que si usted quiere, pues está disponible este servicio en Leti. Ok, También los ya. bancos, credit unions, tienen notarios públicos gratis. Sí, señor. Ujú. Se les ofrece también, tienen muchos en español. Sí, solamente que usted tiene que llevar allí su documento en inglés. Lamentablemente, como que ahí no hay más apoyo y eso lo nombró, hizo bien el énfasis José la semana pasada. Ellos tienen, pero usted tiene el documento y ellos solamente clic y tienen que llevar. No es como que, oh, mira, te van a ayudar, aquí lo tienen en español, complétalo en inglés. Sí te dan, pero ellos no están autorizados a hacer ciertas cosas. También lo pueden usar e intentar, la que no tenga yo siempre digo que la barrera de nuestra comunidad es el idioma y poder sentirse cómodo, pero el que no tenga problema, tal como lo dijo Mercedes, ¿no? Creo. Sí, tienes Tanto toda la las, razón, lo tienes que llevar tú ya escrito en inglés. Ujú, exacto, tanto las credit union como los bancos tienen notarios disponibles, ¿ok? Seguimos. Ya casi nos falta poco. Aquí dice, bueno, los tipos de documentos para designar a un cuidador. Como les dije, solo quiero para que lo tomen en cuenta y de eso vamos a hablar más en la última sesión donde vamos a hablar de proteger nuestros activos. Dice la custodia temporal, que es un poder notarial para cuidados, em, el guardianship. Pero esto sí es emitida por una corte ya cuando hay pues ya hay otro proceso, ¿verdad? Pero mientras nosotros podemos hacer el poder temporal para cuidados de niños, que generalmente no debería pasar un máximo de 2 años, ¿verdad? Cuando mucho, y es donde incluye esa información, como yo les dije, atención médica, la persona se compromete a que reciba los estudios, a que tenga su alimentación, a que vaya a sus citas médicas. Va a ser por un tiempo prolongado, ¿verdad? No va a ser una custodia definida y obviamente pues esa persona tiene que estar consciente de lo que está, de la responsabilidad que está tomando. Lista de contactos, elige un formato, ¿verdad? Que sea de Word, que sea fácil, que sean Word, Excel, que sea fácil de editar, ¿verdad? Define las categorías, pues, si son familiares, si son cuidadores, abogados, todas esas personas que a usted lo ayudan, usted tiene que definir cuáles de esas personas colocarle allí para que esa persona cuando vea ese listado sepa, por ejemplo, tengo a Berenice, pero yo no, Berenice puede ser abogada, puede ser este una persona que tengo de contacto del banco, puede ser una maestra que tengo contacto. Si yo no identifico, ¿verdad? ¿Quién es Berenice? Las personas que ven mi lista de contactos, pues obviamente no va a saber ni para qué va a llamar a Berenice. Entonces aquí hay como que un poquito, una lista de contactos, ¿verdad? Del plan de emergencia en el caso de que usted esté expuesto a una deportación y dice nombre, relación, teléfono principal, teléfono secundario y correo electrónico. En el caso, eso es para familiares y amigos de confianza. La parte número 2, cuidadores temporales, que serían los tutores legales, abogados o representantes legales. Servicio de emergencia, ¿verdad? A quién ustedes podrían. Esta lista de contactos de emergencia sí es un plan que usted debería tener en su casa. Allí que todos lo tengan. ¿Qué pasa si Berenice no llegó? ¿Qué pasa si Mercedes no llegó? Estoy dando nombres referenciales, ¿no? Si Judy no llegó, bueno, ok, aquí está, este es el abogado de Judy, aquí este es el nombre del esposo de Judy, en el caso de que el esposo ni siquiera trabaje por acá, este es el nombre de las personas que van a cuidar a los niños, en el caso de que tengan niños pequeños. Cuando ya tenemos niños grandes, sabemos que ellos pueden llegar a ciertas personas, pero cuando tenemos niños pequeños, pues es el problema porque ellos no van a saber cómo actuar ante una emergencia. Aquí hablamos de documentos esenciales y esto ya lo hablamos, que es la identificación personal, las pruebas de residencia, documentos legales y copias de seguridad. Hablamos vamos a finalizar con los recursos legales y comunitarios en Washington. Tenemos Northwest Immigrant Rights Project, es una organización que ofrece asesoría legal gratuita y representación para casos de migración en el estado de Washington. Washington Immigrant Solidarity Network, que es el WISIM, es una red comunitaria que proporciona alertas tempranas, apoyo directo y recursos para familias y para inmigrantes. Y la línea de referencia legal, ¿verdad? Que esta es una línea
una asociación estadounidense de abogados de inmigración que ofrece referencias para encontrar representantes legal, ¿verdad? Que sean calificados y el sistema de alerta, ¿verdad? Que tenemos en el caso, esto es en el caso de deportación. Para allí tenemos estos tres recursos que podemos acceder de manera gratuita. No les voy a decir que es va a ser de una vez la atención porque a veces tenemos una lista de espera que tenemos que registrarnos y esperar que nos hagan la llamada, pero sí pueden ayudarnos en ciertos casos. ¿Alguna pregunta? Prepararse es proteger a tu familia y comunidad, reduce el estrés, conoce tus derechos, usa los recursos locales, ¿verdad? Y actúa ya, no esperes hasta mañana. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? A ver, déjenme ver el chat para ver. Ah, gracias, Judy. No se preocupe. Entonces, fíjense. Aquí ya cerrando, la preparación financiera es protección y tranquilidad, nos da un impacto reducido, un plan financiero sólido minimiza las consecuencias de emergencias inesperadas, comienza hoy, pequeños cambios y pasos tomados ahora crean grandes diferencias para el futuro de su día, un futuro protegido asegura el bienestar familiar con disciplina y conocimiento financiero, ¿verdad? Como tiene alguna pregunta antes de finalizar. Por Yo, ahora, dígame eh, adelante. por ejemplo, estos formatos que puso usted como Ujú, ejemplo de la lista de contactos, lo del poder notarial, todo eso, y todo lo de la presentación que nos ujú. está dando hoy, ¿nos lo pueden hacer llegar o nosotros Claro también que sí, podemos claro tener que sí. acceso a la información? Ok, Sí, claro que sí. Se la vamos a enviar para que tengan acceso y puedan allí tomar como referencia. Creo que algunos de los formatos están listos y ustedes lo pueden inclusive hasta cambiar, editar, colocarlos en el idioma que ustedes se sientan también cómodos. ¿Ok? Claro que sí. muchas gracias. No de nada. Entonces, bueno, para cerrar, Gina, que veo que creo que entró una persona ya al finalizar, decimos que quiero que se lleven como una idea clara. Las emergencias no avisan, pero la preparación sí depende de nosotros. No se trata de tener mucho dinero, se trata de tomar decisiones pequeñas, pero que sean constantes. Hoy puede ser el día en que usted empiece a proteger a su familia. Porque al final no es solamente, como hablamos, no es solamente el dinero, es la tranquilidad, es su seguridad y es el futuro de su familia. Recuerde siempre esta frase, prepararse hoy es cuidar a su familia para un mañana. Entonces, aquellas personas que no hayan tomado todavía un plan de acción, fíjense que aquí no solamente tocamos el tema de preparación financiera de dinero, pero prepararnos ante desastres, prepararnos ante una posible deportación, aquellos que estamos expuestos a esas situaciones. Entonces, es bien importante, pues, nosotros tener un plan de emergencia ante eso y comenzar a hacer nuestro ahorro en el peor de los casos, ¿no? Siempre es mejor estar preparado. Quiero darle las gracias a todos por haber estado el día de hoy. Los espero el próximo martes en las clases regulares, son los días martes, y allí vamos a tener a la persona de Express Credit Union. Vamos a hablar de cómo manejar nuestras tarjetas de crédito, una presentación bien interesante. Y el próximo jueves no vamos a tener plan de emergencia. Vamos a tener el viernes una jornada para elaboración de ITIN en Everett. Aquellos que están interesados, bueno, todos van a recibir un correo y un link para registrarse. Pueden pasar la voz, aquellas personas que sepan que necesitan un ITIN number. Seattle Credit Union va a estar allí para apoyarlos con la creación o renovación de su ITIN number. Y la última clase de la preparación financiera va a ser el 16 de abril y vamos a hablar un poquito de aquellos aspectos legales, cómo proteger nuestros activos, cómo poder hacer eso ya a nivel legal, ¿no? Que mucha gente dice, ¿qué pasaría con mi empresa? ¿Qué pasaría con mi casa? ¿Qué debería hacer yo? Entonces sí vamos a tener más información, pero de manera legal. Bueno, quiero darle las gracias. Con esto voy a darle stop a la grabación.